La verdad, chicos, es que hemos creado un monstruo. Hull City, 94 puntos, campeón absoluto de la Premier League. Valores, miren, a Gavi vale 323 millones, impresionante. Mukoko también, ahí está, Brutality. Unas semifinales durísimas contra la Casa Blanca, estamos en casa, no puede ser, ¡qué barbaridad! Hace mucho que no reconstruimos un equipo, chicos, y por eso hoy he decidido hacerlo en la segunda división del fútbol inglés, en el Hull City, un equipo que ha pasado o que ha estado en el canal, pero en FIFAs anteriores, y es un equipo que sé que les encanta, chicos. Vamos a reconstruirlo y vamos a llevarlo a lo más alto. Aunque, a decir verdad, esto más que un reconstruyendo es un experimento, chicos. Quiero saber cuántas temporadas son necesarias para conseguir una Champions League, una Premier League y al menos un torneo local de la primera división del fútbol inglés. Es decir, una FA Cup, etcétera, etcétera, una Carabao, en fin, cualquiera de esas, un triplete, esa es como la idea, un triplete. ¿Cuánto tiempo nos lleva conseguirlo? Pero ojo, con jugadores menores de edad, así como vieron en la miniatura, jugadores de 16 años máximo. Eso es lo único que podemos fichar para este episodio y, como dije, conseguir el éxito. ¿Cuántas temporadas serán necesarias? Bueno, lo sabremos en este episodio. Evidentemente no tenemos límite de temporadas, así que vamos a la plantilla, vamos a ver qué tal está esta plantilla y vamos a ver qué jugadores tenemos que fichar, porque ya tengo una lista bastante interesante. Antes te recomiendo que te suscribas si te gustan este tipo de contenidos, que dejes un poderosísimo like, que vayas al comentario fijado y dejes tu equipo para un próximo experimento o para reconstruir, o si quieres ver la carrera en especial de algún jugador que sea tu ídolo. Ahí también vas a encontrar enlaces a videos parecidos a este y gran contenido que sé que te va a gustar. Ese contenido también lo encuentras en las tarjetas, listas de reproducción con contenido maravilloso. Sin más, vamos a darle inicio a esto. Pónganse cómodos porque el Hull City hace su entrada triunfal en el canal, chicos, en este FIFA 22. Vamos a mostrar la plantilla, esta que ven ahora mismo, una plantilla conocida tal vez por muchos de ustedes, tal vez no, pero bueno, en fin, aquí no hay mucho que mostrar porque de una u otra manera la mayoría de estos jugadores, al menos 11 jugadores, van a ser vendidos. Los otros se quedarán de recambio porque el 11 inicial tienen que ser jugadores de 16 años, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la lista de los jugadores que sí o sí deben llegar al equipo, jugadores de 16 años, como pueden ver aquí todos, tenemos grandísimos. Este podría llegar a ser un problema a la hora de fichar, pero la verdad es que he incrementado el presupuesto para poderlo traer, porque debe estar alrededor de los 24-25 millones, ¿no? Todos estos son jugadores con grandísimo potencial, ojo, deben de ser con buen potencial, porque si no, aquí nos llega Navidad haciendo este episodio, ¿no? Para que crezcan rápido. A tener muy en cuenta que muy probablemente algunos estén de cumpleaños, tal vez al avanzar una semana ya aparezcan como este, que puede aparecer de 17 años. Entonces, por eso los muestro antes de iniciar la temporada. Por último, recordarles o decirles, si no sabían, que en mi canal, justo aquí obviamente, en la sección de shorts, vas a encontrar un short, de hecho creo que son dos o tres, en el momento tengo dos shorts en donde encuentran los mejores jugadores de esta edad, una lista bastante amplia, y también jugadores con rostros escaneados, muy actualizado ahorita a abril de 2022, para que vaya y la mires si necesitas jugadores baratos y con gran potencial, o si te interesa jugadores con rostros escaneados como este señor que está aquí. Vamos rápidamente a ver qué puedo fichar y regreso con ustedes. Finaliza el mercado de fichajes, muchachos, finaliza. Ahí como pueden ver, y quiero que vean cómo quedó nuestra plantilla. Aquí como pueden ver, la plantillita bastante bien. Los dos más grandes podrían ser Romero evidentemente y Gavi, con potenciales muy altos, y por aquí nos quedaron estos chicos de recambio. Más adelante nos toca buscar un jugador, voy a intentar buscarlo ahora mismo para el mercado de fichajes, a ver si lo consigo, de 16 años, porque no tenemos de momento recambio para estos dos señores. Bueno, nos faltaría conseguir más o menos 4 jugadores. Tenemos buenos recambios tanto adelante como en el medio campo, pero de defensas estamos sin recambio, ya que he tratado de salir de todos los jugadores de esta plantilla, solo me quedan estos que están aquí. Vamos a el final de la temporada. Antes de ir más bien al final de la temporada, chicos, como pueden ver, quiero mostrarles unas dos ventas que se hicieron, dos compras que se hicieron antes de finalizar. Bueno, sí, ya había finalizado el mercado de fichajes, pero traje estos dos chicos, tienen potenciales 77, este es un canterano, perdón, este tiene potencial como que de 75 o algo así, no estoy muy seguro, y un canterano que llegó, chicos, un canterano que lo vi por
por ahí gratis, este que está aquí, miren, en Kinky, gratis, ¿qué valoración tiene? 58. Estos van a ser recambios, tiene 16 años como pueden ver, y estos chicos llegarán o se unirán al club en el mercado de invierno. Ya saben cómo funciona. A ver, estamos a mitad de temporada y he mandado reclutadores, chicos, porque ya saben que de cara al futuro necesitamos jugadores. Y de todos me llegó es un extremo izquierdo, un lateral izquierdo. Sé que tiene 17, sé que tal vez aquí estoy faltando a la promesa que hicimos, ¿no? Pero hay que subirlo, tiene 62 de media, chicos, hay que darle lo que, bueno, darle el puesto que se merece. Y la verdad es que cuando llegó pues tenía 16, ya saben lo que les he dicho. Aquí no hay nada, los voy a desechar todos. Esta se suponía que iba a ser una temporada difícil, pero no tanto. Vamos a tercera división. Aquí podemos ver el crecimiento de todos y cada uno de nuestros muchachos. Bueno, el más los crecimientos, porque a ver, hizo 16 goles el señor Mukwoko, es el mejor de la temporada, 11 goles para este señor. Aquí podemos ver también a Barabo con 9 golecillos, 6 unidades de crecimiento. También tenemos a este señor Gaby con 5 unidades, le fue bastante bien, ahí está. Pueden ver también a la derecha sus promedios en general, ¿no? Ahí está, 5 unidades de crecimiento para Gordon. También tenemos aquí 7 unidades para este señor, vaya que creció, le fue bastante bien. Una sola para este Moncur, a pesar de que no tuvo, bueno, sí, siempre jugó 24 partidos, 27, perdón. Este señor jugó 14, bueno, le dieron más oportunidad a Moncur o a Moncur. 4 unidades de crecimiento, aún así, por sus buenos potenciales, ¿no? Fresneda también 5 unidades de crecimiento, como pueden ver. También vemos por aquí al señor Serdemir, 5 unidades de crecimiento. Guller también con 4 unidades de crecimiento, chicos. Dogan 4 también, no, perdón, 5 unidades. Este Hall con 4 también, bastante bien van nuestros muchachos, que yo sé que se van a convertir en grandísimos jugadores. Small con 5, Hornos con 5 unidades de crecimiento, nuestro portero muy joven, ¿no? 4 unidades para Mbamba, Van de Berg también con 4 unidades, Sandoval, el canterano, con 4 unidades de crecimiento, este señor Monteiro también con 4 unidades de crecimiento, y va poco a poco. Fernández fue un canterano que llegó por ahí, ya saben que tenía por allá, bueno, haciendo búsqueda de canteranos, y creció 3 unidades, se va en calidad de préstamo para la próxima temporada. 4 unidades para este señor, wow, ¿cuántos partidos jugó? 6, tiene es interesante este señor, pero él debe ir a transferibles porque no está invitado a este episodio. Aquí, como pueden ver, este señor también 4 unidades de crecimiento, el portero suplente 14 partidos jugó. Wiley también, vaya, en préstamo, y 4 unidades de crecimiento, lo tengo en préstamo. Este Nicky también está con 5 unidades de crecimiento en calidad de préstamo. Como sabrán, bueno, vamos a la tercera división y a tratar de mejorar esto, chicos. Vamos a la segunda temporada. Directamente al final de la segunda temporada para ahorrar tiempo, chicos, y no hacer tan largo el episodio, porque realmente lo que nos interesa es ver el avance de este equipo. Hull City regresa a la segunda división con 103 puntos. Este dato no es tan relevante, pero a tener muy en cuenta. Los goleadores de esta temporada fueron nuestros. Veamos el crecimiento de los muchachos, que es lo que tal vez más nos encanta de este episodio, muchachos. Perdón, ahí pueden ver 6 unidades para el señor Mukwoko, 27 goles, goleador absoluto, fantástico, el mejor de la temporada. Pues goleador, evidentemente. Bravo también con 24.7 unidades de crecimiento. Vaya, este Bravo creció muchísimo. Vaya, en fin, 5 unidades de crecimiento para Gaby. Ahí va el mejor de la plantilla, Brutality sin lugar a dudas. Lucas Romero con 6 unidades de crecimiento. Ahí va también 6 para este Fresneda. Serdemir con 5 unidades de crecimiento, chicos. 5 unidades también de crecimiento para este señor Van de Berg. 6 unidades, fantástico. Dogan con 5. Ahí van, chicos, ahí van. Sandoval, el canterano, con 6 unidades de crecimiento. También por aquí 4 unidades para Gordon, 6 unidades para este Guller. También tenemos Stokes con 4 unidades, fantástico, maravilloso. 6 unidades para Hornos, el uruguayo, que muy pronto voy a hacer un episodio con jugadores uruguayos que sé que les va a encantar. En Bamba 6 unidades. También tenemos a Hall por aquí con 5 unidades. Estos son jugadores de recambio que, bueno, juegan bastante, ¿no? Small, 4 unidades. Monteiro, el portugués, 5 unidades de crecimiento, bastante bien. Jugador bastante económico, ¿no? Este chico, la verdad es que no lo pienso vender. Aquí se hace un poquito de trampa en el episodio. No lo pienso vender porque es joven y porque de recambio nos viene perfecto. Wiley sigue en préstamo, creció 5 unidades y 4 para este Nick y otro canterano. Fernández, un argentino que Julián Fernández, mírenlo, aquí está ya, 4 unidades de crecimiento. ¡Wow! Gaby con 150 millones se convierte en el jugador más costoso de esta plantilla. Ahí está Mukwoko, Romero también, chicos, Bravo. Miren los valores de todos y cada uno de estos muchachos, son fantásticos los valores que han conseguido. Tenemos una plantilla ya bastante costosa, como pueden ver.
Vitality, sin lugar a dudas, chicos. Sin lugar a dudas, jugadores que van creciendo. Esto es lo que me encanta de tener jugadores de 16 añitos, porque nos hacen felices cada vez que miramos sus números. Tercera temporada y regresamos a la segunda división, y yo creo que con este impulso tenemos que pasar derecho a la Premier League, al menos eso espero. Lo dicho, chicos, aquí 103 puntos, qué cantidad de puntos, ¿no? Muy bien, vamos a Premier League. Por desgracia no tenemos goleador. Bueno, Moukoko quedó en el tercer lugar. No, pero Romero sí fue el mejor asistente junto con Güler. Evidentemente nuestro 9 tiene que ser el más goleador. Ahí, como lo pueden ver, 5 unidades de crecimiento. Tenemos a Gavi con 3 unidades por este lado. Bravo con 5. Bravo, un aplauso para Bravo. También tenemos al argentino Lucas Romero con 5 unidades de crecimiento. Van Axel Dongen, 5 unidades también de crecimiento por ahí, fantástico, y pueden ir viendo sus promedios. Dogan con 5 unidades de crecimiento, Serdemirs 4 unidades de crecimiento, chicos, Fresneda 6, 5 para Sandoval el canterano. Aquí vamos con Güler, 5 unidades también, Small también con 5 unidades, Van der Berg 4 de crecimiento, se estancó un poquitín, bueno, pero ahí va perfecto. El señor de los Países Bajos, Gordon también con 5 unidades, 4 para Hall. Por otro lado tenemos el canterano que llegó para esta temporada y jugó 16 partidos, 4 unidades de crecimiento. Hornos, el portero, 5 unidades. Mbamba, 5 unidades. Monteiro con 4 unidades de crecimiento. Stroke, 6 unidades. Fernández, 3 unidades. Miren, el Wiley por ahí también con 4 unidades. Y este señor, el portero que no vamos a vender, 1 unidad de crecimiento. Bastante bien. Jugó solo un partido. Veamos qué pasa en Premier League, muchachos, porque las cosas en Premier son distintas, ¿no? Son mucho más complejas. Para ser honestos, creo que no nos fue tan mal realmente. ¿O soy optimista? Bueno, decimotercer lugar en esta Premier League, pero bueno, es primera temporada, creo que no está nada mal. En el goleo creí que nos iba a ir un poco mal, o bueno, no íbamos a aparecer al menos en los 10 o en los 15 primeros, pero miren, curiosamente Moukoko es el quinto mejor goleador de la Premier League con 17 tantos en 38 partidos. Y Romero es el segundo mejor asistente. ¿Qué equipo el que tenemos? Serdemir quedó en el lugar número 13. Aquí bajó un poquito el goleo de este señor, pero bueno, tiene crecimiento interesante. 4 unidades de crecimiento para Moukoko. También Gavi tuvo 3 unidades de crecimiento. Gigantesco está Gavi. Me imagino la cantidad, le tengo las ofertas bloqueadas, pero me imagino la cantidad de equipos que lo desean ahora mismo. Aquí tenemos 4 unidades para Bravo. Romero también con 5 unidades, le fue bastante bien al argentino. Dogan con 4 unidades de crecimiento, ahí va poco a poco. Serdemir también con 4 unidades de crecimiento para el danés. Van Axel Dongen con 4 unidades de crecimiento. Van den Berg también 5 unidades de crecimiento. Fresneda con 3 unidades. Mbamba, el belga, con 6, le fue bastante bien. El canterano con 4 unidades. Güler también con 4 unidades de crecimiento. Small con 5 unidades, fantástico. El portero uruguayo con 5 unidades de crecimiento. Hornos, Hall con 5 también. Monteiro, 5, bastante bien estos chicos. Este señor con 5 unidades de crecimiento, fantástico. Portero que no jugó ningún partido y aún así creció 3 unidades. Qué loco, ¿no? Bien, Wiley en su préstamo le ha ido bien, 4 unidades de crecimiento. Gordon con 4 también. Y Fernández, el canterano, con 5 unidades de crecimiento. Este Nicky también, bueno, no jugó, no sé qué partidos haya jugado, tal vez no jugó y aún así creció 3 unidades. Fantástico. Creo que vamos a la temporada 25-26, esa sería la quinta. No sé, no estoy pendiente de ello, pero tenemos que hacer una mejor presentación en la Premier League. Mejoró muchísimo la cosa, muchachos. Ya al menos estamos en Champions y eso es fantástico. ¡Wow! Miren, tenemos FA Cup. Bueno, ya cumplimos uno de los retos, ¿no? Ya tenemos la FA Cup, un torneo local era lo que necesitábamos, entonces aquí va. Sorprendentemente tenemos el goleador, este Moukoko. ¡Qué muchacho, por Dios! 26 goles en 38 partidos. Absoluto goleador de la Premier League. Gigantesco el alemán, chicos. Gigantesco, 4 unidades de crecimiento. Gavi tuvo 2 unidades, como pueden ver. Lucas Romero tuvo 3. Bravo también se nos fue con 3 unidades, bastante bien. 3 también para este Güler, 4 para Van Axel. Sandoval, el canterano, qué canterano, por Dios, 5. Dogan con 4 unidades. Fernández con 4 también, fantástico. Serdemir con 4, casi todos por 4. 3 para este Lewis Hall. Small también con 4. Hornos 6, muy bien. Nuestro portero, qué porterazo el que hemos encontrado, por Dios. Fresneda con 4 unidades de crecimiento.
crecimiento, en Bamba con 4 también, Van de Beek con 4, Monteiro con 4 unidades, este señor 3 unidades, portero suplente, 3 unidades de crecimiento, ahí va poco a poco, 4 unidades para Nicky, Gordon también con 3 unidades y Wiley en calidad de préstamo con 2 unidades. Muy bien por Wiley. Veamos qué tal nos va en la sexta temporada, creo que es la sexta, en Champions, porque esto va a ser, bueno, simplemente épico. En esta ocasión no vamos hasta, bueno, el final porque tenemos Champions. Vamos más bien, he avanzado la fase de grupos que no estaba tan complicada y pues creo que lo emocionante empieza a partir de aquí. Los octavos de final. Tenemos partido de ida contra el Dinamo Kiev. Así que veamos qué pasa en la casa de estos señores. 2-0, perfecto. En el de vuelta veamos en casa qué tal nos va. Yo creo que nos va bien, claro que sí, perfecto. El sueño de Champions puede quedar aquí. Veamos qué pasa ante el Bayern Múnich. 2-1 en casa, pero no sé si de visitante, perdón, podamos hacer lo mismo. Veamos en el Allianz Arena, quizás. Muy bien, empatamos, pero avanzamos a semis. Unas semifinales durísimas contra la Casa Blanca. Estamos en casa, no puede ser, qué barbaridad. Veamos de vuelta, no creo que nos hagan 5, no lo creo, no, claro que no. ¿Por qué lo iban a hacer? Porque no se puede, chicos. Vamos a la final y veamos qué tal vamos en Premier League. La verdad, chicos, es que hemos creado un monstruo. Hull City, 94 puntos, campeón absoluto de la Premier League. Finalísima contra el Atlético de Madrid, pero por desgracia no conseguimos más títulos a nivel local. Lo que sí tenemos es el goleador, chicos, el goleador de la Premier League. Asistentes, también tenemos el mejor asistente, Romero, y Güler en el tercer lugar. Otro goleador más, Moukoko, es el goleador de la Premier League, perdón, de la Champions League, y este señor Güler es el mejor asistente de la Champions. Esta temporada definitivamente Moukoko estuvo gigantesco, 42 goles en 4 asistencias, 3 unidades de crecimiento, 2 para Gavi que está en 97, qué barbaridad, 3 unidades para este señor Bravo, Luka con 3 también, 4 para Güler, Fresneda con 3, muy buena elección por parte nuestra, Serdemir con 4, Mbamba con 4 también, Gordon 3 unidades, fantástico Gordon, Van der Beek 3 unidades, no creció tanto al final, 86, pero bueno, creo que es un gran jugador, 3 unidades para este Gustavo Sandoval, el canterano español, Small también con 3 unidades de crecimiento, este señor Mario con 4, Hornos con 3, que la verdad no sé si lo notaron, pero tuve que volverlo a comprar, chicos, se me venció el contrato y por fortuna lo compré totalmente gratis, ya les muestro para esta temporada, no me fijé y se me fue, chicos, y por fortuna lo encontré nuevamente gratis. 3 unidades de crecimiento para este señor, Van Axel, Fernández con 3, Hall con 4 unidades, Monteiro 3 unidades, creció, bueno, jugó 3 partidos, pero creció harto, realmente me sorprende. Nicky, que sí jugó 15 partidos, 82, creció 2 unidades, Wiley también, 3 unidades, Wiley, interesante. Muy bien, y este señor al final quedó con 70, chicos, brutal. Valores, miren, a Gavi vale 323 millones, impresionante. Moukoko también, ahí está, brutality. Este señor Luca Romero también gigantesco en su valor comercial, una plantilla realmente costosa en Bamba. Aquí vamos también con Bravo, 154 millones, Fresneda 152, 150 para Güler, Van Axel con 141, 128 millones para Sandoval, Serdemir con 120 millones, impresionante, 80 millones para Van der Beek, no creció tanto, 80 para Gordon, Mario con 80 millones también, Hornos con 70, el portero, 49 millones para este señor, Small con 45, tenemos a Wiley con 31 millones, Monteiro con 29, 27 millones para este Julián, Nicky con 25 y Carl Wright con un valor apenas de 1.3 millones, pero fue el que estuvo todo el episodio con nosotros, chicos. Ahora sí vamos a la entrevista y veamos qué sucede. Pero antes veamos el club, no lo hemos visto, chicos. Tuvimos ingresos de 586 millones y al final solo gastamos 10 millones y nos quedan 575 millones. Impresionante los ingresos. Valor del club 1.4 mil millones de euros, o más bien 1.420 millones, y la proyección era 1.730. Aquí camisetas más vendidas, 7.6, bastante cantidad. Moukoko, Gavi y Romero, las más solicitadas por los fans. Un presupuesto gigantesco de 195 millones. Tengo que aclarar que lo inicié, o sea, me ayudé con la toma financiera de 50 millones al inicio. Entonces digamos que lo entregamos con 140 millones aproximadamente. Las redes sociales deben estar que explotan por este equipo de tercera, de segunda división, y que fue a tercera y luego subió para ya nunca más volver a caer, y ahora
ahora está disputando Champions. Muchachos, no sé si quedó parecido el DT, traté de recrearlo un poco, ustedes me dirán qué tan parecido es al manager original de este club. El de tutorial lo dejé al inicio, wow, puede que estén cansados, que por estar hablando no supe ni qué contestar. El tutorial lo dejé al inicio por si les interesa hacer un modo carrera con este club y quieren crear al DT. Pues eso es lo que trato de hacer para que ustedes tengan un poquitín de ayudis para sus modos carrera. Chicos, ahora sí vamos al terreno de juego. Ahí está este señor Shota Arveladze. No sé, es de Georgia, pero bueno. Así vamos a enfrentar este partido, todo en orden, Ultimate, 4 minutos y perfecto. Esta noche tiene que ser maravillosa. Brutal, brutal, sencillamente brutal como este equipo de segunda división, pasando por tercera y finalmente llegando a la Premier League, llega también a disputar esta final de Champions. Ahí podemos ver el camino de los dos equipos para llegar hasta la final de esta maravillosa competición que nos encanta y que en la vida real estamos en semifinales y nos tiene muy expectantes a ver qué pasa con el Madrid, qué pasa con el City, el Villarreal. Bien, en fin, estamos esperando mucho de esa final de Champions, o de esas semifinales de Champions, pero por la vida real. De momento, el himno que nos encanta. Y de momento, ¿cuántas temporadas fueron necesarias para conseguir este logro con este club, con estos menores de edad? Pues bueno, fueron exactamente 6 temporadas. ¿Esta es la sexta? ¿O es la séptima? Dios santo, no lo recuerdo. Bueno, en fin, ustedes lo estarán viendo. Creo que es la sexta temporada, ¿no? Perfecto. Ahí está. Veamos cómo nos enfrenta este poderoso Atlético de Madrid. Y veamos también nuestros muchachos como... ¡Wow! Miren qué buenos pases se hacen, por Dios. Tienen mucha categoría estos chicos, estos menores de edad que regalan el balón. ¡Wow! Miren qué buena asistencia, miren qué buena asistencia. ¡Ay! ¡Ay, Moukoko! Chicos, por poco lo arruinamos y aquí tenemos a Moukoko haciendo el gol de Champions, ¿no? El goleador, ¿no? Este es el 9, este es exactamente el 9, miren aquí, lo arruina, pero al rebote y el arco totalmente solo, porque Oblak, no sé, tal vez andaba de vacaciones en ese momento, por fortuna para nosotros, y miren, buen cabezazo de Moukoko. Perfecto. 1-0 al minuto 13, yo creo que esto ya no es tan complicado, o al menos eso espero, ¿no? Al menos eso espero. Vamos, Moukoko, vamos por el doblete, papá, vamos por el doblete, vamos por el doblete. No fue doblete, pero sí, maravillosa asistencia para el capitán, que tiene el número de Iniesta, el 8, muchachos, el 8 de Iniesta. Ha querido llevarlo a sus espaldas el señor Gavi, aquí en este reto con el Hull City, chicos. Muy bien, 2-0. El Atlético de Madrid, un poco frustrado por este resultado. Final del primer tiempo, chicos. Vamos fantásticos. Ahí está Moukoko, que es el goleador del club, ¿no? A ver, posesión para ellos. Interesante. Interesante dato. ¿Cuál es el mejor calificado hasta el momento? ¿Lucas Romero? No lo creo. Moukoko con 8.6 y Gavi con 8.3. Evidentemente los anotadores de momento, chicos. Los anotadores, 2-0, partido que, al menos de momento, pareciera que esa orejona se queda en Inglaterra. No puede ser. Preciso le quedó el rebote y Joao Félix que no perdona. Ya saben que Joao no perdona y mucho menos con un arco vacío. Miren, sí, claro, ¿cómo? Ahí no hay nada que hacer, chicos. Nada que hacer. ¡Ay, miren qué buena asistencia para Moukoko! ¡No puede ser! Se lo comió, quiso hacer un gol hermoso el alemán. Pero miren lo que pasó. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser, chicos! No puede ser.
Minuto 90 y esto tiende a ponerse difícil, muchachos. Vamos con Bravo. Y no lo puede creer Renato Sánchez, que consiguió emparejar el partido. Mira, que a pesar de todo lo que hicimos, fue imposible quitarles el balón. Fue imposible. 2-2 y esto ya cuando estaba casi ganado. Miren, este señor lo dejaron llegar. ¡Mucuoco, increíble! No puedo creer que nos hayan llegado a cruzar prácticamente desde la mitad de la cancha, llegar, posicionarnos y centrar para que el goleador del torneo, o más bien el goleador de nuestro club, nuestro 9, pues, hombre, lo consiguiera. Vamos con Small. Sandoval está jugando de manera condicionada. Así que vamos entonces con Small a ver si podemos mantener este resultado hasta... Salvados. No lo puede creer el Cholo. No lo puede creer el Cholo. Vamos con Monteiro. Miren, otra vez. Es posible, Bravo, es posible. No. ¡Ay! Hack-trick para el alemán. Hack-trick, muchachos. No lo puedo creer, Mucuoco. ¡Qué jugador eres, muchacho! ¡Qué jugador! Miren el regalo que le hacen aquí al Atlético de Madrid. Recuperamos, se equivoca el defensa y Mucuoco sin espacio, chicos. Es que no tiene espacio, esa es la magia de ese gol. Porque miren, no tiene mucho espacio para definir y aún así lo más probable era que lo hubiera, chutado afuera, ¿no? Lo hubiera lanzado a las gradas, pero no. Definió maravilloso el alemán y por ende... Bueno, ya con esta ventaja yo creo que sí podemos estar tranquilos, aunque ya tuvimos una ventaja de 2 goles y no fue suficiente, ¿no? Ojo. Se acaba el primer tiempo. Veamos. Ya tuvimos una ventaja de 2 goles y aún así estamos disputando esto, ¿no? Entonces no nos confiemos. Faltaba uno más. No puede ser. Lo arruinaste, Gavi, por Hall. Bueno, sí, vamos a dejar porque Hall hizo mucho durante todas estas temporadas, entonces merece jugar unos minutos. Ahí se va el capitán, le entrega su brazalete, porque, bueno, todo el episodio, Gavi fue el capitán. Gavi se va con una anotación y una buena actuación en todo este partido. No da más, muchachos. Final, no da más. Y vamos a ver mientras celebran, qué tal si vemos los títulos conseguidos, que no fueron muchos, pero sí vamos a ver la gran actuación que hizo este club, o que tuvo este club más bien. Veamos, tenemos 3 ligas, entre las que destaca la Premier League, evidentemente. Tenemos una FA Cup y de fondo podemos ver que tenemos una Champions League. Esto nos da un total de 5 títulos, lo que significa que cumplimos el objetivo, que era conseguir 3, ¿no? Era conseguir un torneo local, una Premier League y una Champions. Con eso completamos el reto. Tuvimos el goleador en 4 ocasiones, que fue el señor Mucuoco, gigantesco jugador. Y también tuvimos, pero en una sola ocasión, el mejor asistente de la temporada, que fue Lucas Romero. Lo que no recuerdo es en qué competición fue. Bueno, en fin, no importa. Al final, en lo financiero, dejamos un club con un valor de 1.420 millones. Un valor bastante curioso, teniendo en cuenta que la plantilla cuesta 2.403 millones. O sea, vale más la plantilla. Interesante. Presupuesto final, chicos, hemos entregado el club con 196 millones. Ojo al dato. Pero pues más o menos lo recibimos con unos 54, creo yo. Más o menos. Entonces digamos que unos 140 millones, más o menos. Por último, este reto fue posible en 6 temporadas, muchachos. Así que a tener muy en cuenta, 6 temporadas fueron necesarias para conseguir todos estos títulos, todo este dinero con jugadores menores de edad. Bien, muchachos, hasta aquí llega este episodio. Mil gracias por llegar hasta aquí, mil gracias por suscribirse y dejar un poderosísimo like, y mil gracias por estar atentos al contenido, porque se vienen cosas maravillosas en el canal. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós. They held their nerve when that was necessary, and these celebrations will run long into the night.
Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. And you are looking at the best club side in Europe.